Bendito Señor por de hoy. Gracias porque podemos estar reunidos y gracias también por este tiempo que vamos a tomar. Bendícelo, Señor, y ayúdanos, por favor, a entender su palabra. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Dice así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Después, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que ha de beber a su prójimo, el que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe él en el hacedor de su obra. Hay del que dice al palo: despiértate, y la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pues está Habacuc capítulo 2 está interesante. Digamos, Habacuc está como cuestionando en cierto sentido a Dios, preguntándole por qué va a permitir que los babilonios lleguen a conquistar al pueblo de Israel, los vayan a llevar al exilio, ¿no? No es, técnicamente no es una profecía contra Israel, sino es un diálogo entre un profeta que obviamente sí ha dicho que van a ser conquistados,
pero es más el diálogo entre el profeta y Dios, cómo el profeta cuestiona a Dios, ¿no? O sea, si nosotros somos tu pueblo, ¿cómo puedes permitir que un pueblo pagano como Babilonia vaya a conquistar, vaya a destruir a Israel? Y no solo eso, o sea, Habacuc en el capítulo 1, cuando él está comenzando el diálogo con Dios, él reconoce que el pueblo de Israel se ha ido completamente, es decir, se ha desviado del camino. Pero lo que él no entiende es cómo puede ser que Dios permita, justamente, que Dios permita que un pueblo todavía peor, entre comillas, pues vaya a conquistar a Israel. Entonces, la primera parte es, pues en el diálogo, Dios le responde a Habacuc cómo lo iba a hacer, ¿no? A través de los caldeos, a través de los babilonios. Y el capítulo 2, que es lo que vamos a ver, o lo que vamos a ver ahora, está justamente respondiendo a Habacuc la queja, ¿no? Y básicamente, la respuesta acerca de esta queja es que Dios le está diciendo a Habacuc y nos está pues diciendo también a nosotros que en medio de las dificultades, a pesar de que quizá no entendamos las circunstancias que se están pasando, pues debemos de confiar en Dios. Habacuc le cuestionaba porque él entendía que si los caldeos conquistaban a Judá, pues básicamente iban a perderlo todo, iban a ser eliminados como pueblo. Entonces Dios, pues en su sabiduría, pues le responde de esa manera, ¿no? A pesar de que tú lo veas muy oscuro, a pesar de que tú no comprendas las circunstancias, debes confiar en el Señor. Y para nosotros es lo mismo cuando estamos pasando quizá por enfermedad, por dolor, eh, quizá algún tema de un familiar que está pasando por quizá algún problema laboral, algún problema de cómo sustentarse, o quizá nosotros mismos que estamos pasando quizá por unas circunstancias de que hemos sido despedidos, de que estamos pasando por enfermedades terminales, o yo qué sé, cualquier cosa, hasta porque me he peleado con otra persona. ¿Por qué Dios permite o por qué Dios, si yo soy cristiano, por qué si yo te sigo, por qué si soy tu pueblo, cómo permites que a mí me pase eso? Entonces, en medio de las dificultades, pues debemos de confiar siempre en Dios, en primer lugar, porque nuestra espera debe o implica esa confianza. Y vemos en el verso 1 tres características de cómo debe ser nuestra espera, aunque no entendamos las circunstancias por las que estamos pasando. En primer lugar, hablando acerca de esa espera en el verso 1, lo primero que nos invita es a que esperemos sin desmayar. Sobre mi guarda estaré. Sobre mi guarda estaré pensando en una ciudad fortificada, aquel que está vigilando, aquel que ve las cosas. Básicamente lo que está diciendo, lo que está implicando es que a pesar de lo que alguien pueda ver, quizá no sea muy bonito, quizá no sea agradable, quizá le entre miedo, ¿no? Y entonces le dice, no, lo que tú debes hacer es que a pesar de todo lo que ves, a pesar de todo lo que te está pasando, tú debes permanecer ahí, sin desmayar, confiando en el Señor. Porque hemos dicho que en medio de las dificultades debemos de confiar, entonces debemos hacerlo con confianza. Pero no solamente hablando acerca de esa espera, debemos hacerlo sin desmayar, es decir, a pesar de lo que vemos, mantenernos firmes, sino que también
debemos de esperar con confianza la respuesta de Dios. Dice, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Dios va a responder. Y creo que eso es uno de los problemas cuando estamos pasando por dificultades. No queremos esperar. Pues un poco pensando, ¿no? Y ya Cristina les contó un poquito acerca de lo del carro. En mayo, finales de mayo, yo fui a ver el carro. Y estaban tan urgidos en venderlos que me decían, Íñigo, si tienes una parte de la plata, dame esa plata para apartarla y ya me pagarás el resto cuando quieras. ¿De acuerdo? O sea, realmente pues querían venderlo, pues llegaron al punto digamos, de ceder o de querer pues hacer un negocio muy flexible, ¿de acuerdo? O sea, yo no iba a perder el carro, pero sí era como muy flexible. ¿Cuándo le iba a poder entregar la otra parte de la plata? ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tomado en ese momento la decisión de hacer ese negocio? Miren hasta qué fecha hubiéramos podido pagar la otra parte, casi 2 meses después. Y por otro lado, nos hubiéramos perdido el regalo del Señor, de que Él sacó el SOAT, de que Él sacó la tecnomecánica, de que Él lo llevó al taller y que, o sea, en medio, o sea, lo que humanamente yo hubiera querido hacer en medio de esa dificultad, de esa necesidad del carro, humanamente hubiera dicho, no, pues demos lo que tenemos y luego ya vemos cuando pagamos. Eso hubiera sido lo humano, ¿no? En cambio, lo que nos está invitando aquí es que a pesar de que quizá no lo vemos, y como le decía a Cristina, ¿y cuándo pues nos iban a enviar la ofrenda? Pues en el correo decía, por agosto. ¿De acuerdo? Y entonces uno puede decir, no, pues mira, amarrémoslo y luego ya terminamos. Pero lo que el Señor nos invita es a que confiemos en Él. Y en este caso la confianza fue decir, mira, no puedo comprarlo, ahora mismo no tengo la plata. Cuando tenga, pues vemos cómo hacemos el negocio y el Señor nos lo multiplicó. Entonces, eso es lo que Él espera de nosotros en medio de las dificultades. Quizá no entendemos y quizá vemos, no, es que puedo hacer esto en medio de la dificultad. Oye, mira, y puedo hacer esto, aunque no lo veo muy claro, pero lo puedo hacer y a ver si funciona, a ver si mi solución puede arreglar el problema. ¿Y qué dice el Señor? No te precipites, no hagas las cosas con urgencia, sino confía en mí. Y esa confianza es confiar en la respuesta. ¿Cuándo va a dar la respuesta? No sabemos. Y en el caso, por ejemplo, de Judá, de la tribu del sur, pues más o menos se cree que fue escrito poquito antes de que fueran llevados al exilio, la tribu de Judá y de Benjamín, poquito antes. Y recordamos que pasó 70 años hasta que Dios vuelve a restaurar y los vuelve a llevar a la tierra, ¿no? 70 años. Es decir, ellos tuvieron que esperar la respuesta 70 años. El pueblo de Israel en Éxodo, bueno, en Génesis y Éxodo, cuando son hechos esclavos por parte de Egipto, tuvieron que esperar 400 años. Pero en esos 400 años de esclavitud, Dios también tenía un propósito. En ese tiempo que nosotros estamos pasando por dificultades y que nos gustaría actuar para que las dificultades se acabaran lo antes posible, Dios también tiene un tiempo. Y realmente no sabemos cuánto es el tiempo del Señor para que nosotros, o sea, para que realmente salgamos de esas dificultades. Pero no solamente nos manda esperar sin desmayar, sino también esperar, pero no esperar sencillamente ahí, no, esperar confiando que el Señor va a saber cuándo poner fin a esa situación, a esa dificultad. Y en tercer lugar, no solamente es sin desmayar, no solamente es confiando en el Señor, que Él tiene la mejor respuesta, sino también con actitud de recibir la corrección. Miren cómo termina el verso 1.
y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué se me dirá? ¿Se me dirá lo que yo quiero o se me dirá lo contrario? ¿O me regañarán? ¿O me corregirá Dios? Está diciendo básicamente Habacuc. ¿O me corregirá Dios mis intenciones y mis deseos? Pues básicamente Habacuc recibió una corrección. Pues justamente eso es también lo que nos llama el Señor. O sea, que estamos pasando por un momento de dificultad y quizá nosotros estamos pensando solamente es, Señor, sácanos de esta dificultad, la que sea. Puede ser desde, como les digo, desde una enfermedad, desde un estudiante puede ser que esté teniendo problemas con los compañeros de clase o que tenga problemas en el estudio o lo que sea, yo no sé. Todos sabemos por qué dificultades estamos pasando. Pero lo que sí nos pide el Señor es que estemos abiertos a poder recibir esa corrección. Porque quizá la forma en que nosotros estamos pensando que es la solución correcta o la mejor solución para salir del problema, quizá pues no es, realmente no es la mejor para nosotros. Y en ese sentido pues tenemos que estar abiertos a recibir esa corrección. Continúa, versos 2 a 5. En medio de las dificultades debemos confiar siempre en Dios, porque Dios va a terminar actuando en justicia. Y esto es un poquito la continuación de esa espera en confianza, confiando que Él tiene la mejor respuesta, pues justamente lo que nos invita es, o lo que debemos de recordar, es que Él va a actuar de manera justa. Nosotros no llegamos, tenemos como una sombrita de la justicia de Dios. Hay algo que, bueno, estudiando ahora, pues, comenzando a estudiar nuevamente, una de las materias que estoy, que me tocó, pues, ver unas clases esta semana, hablando acerca de quién era Dios. A veces, y yo lo reconozco que cuando recibí la clase fue como yo pensaba de esa manera, ¿no? Que a veces pensamos que Dios es un conjunto de pedazos. Es decir, es el pedazo de la justicia, es el pedazo del amor, es el pedazo de la soberanía, es el pedazo de no sé qué, y cada pedazo hace a Dios, ¿no? Y cuando este profesor nos explicaba la clase y hablando acerca de quién era Dios, nos dice, es que Dios no es un conjunto de pedazos. Y Santo Tomás de Aquino, justamente cuando habla en su libro, eh, La ciudad de Dios, justamente habla de lo mismo. Dice, Dios no es un conjunto de pedazos. Es que Dios es justicia, la justicia es Dios. Dios es amor y el amor es Dios. O sea, definir a Dios como atributo, como parte de un atributo es incorrecto. Es que Dios es atributo y los atributos son Dios. En Dios es así, ¿no? O sea, Dios tiene la plenitud de todo. Y entonces cuando hablamos aquí de la justicia, y eso me hizo entender esta parte, de que va a actuar en justicia. O sea, Dios es justicia. La justicia es Dios. Así que nadie mejor que Él para resolver y para decir cómo se debe, o sea, cómo se tiene que solucionar los problemas. ¿Cuál va a ser la salida para mi problema? ¿Por qué? Porque Dios actúa en justicia, porque Dios es justo. La justicia es Dios. Entonces, Él sabe mejor que nadie y hace las cosas mejor que nadie para actuar correctamente. Entonces, va muy unido con lo que hemos visto en el verso 1. Debemos de esperar. ¿Por qué? Porque al final Dios, que es justo, la justicia es Él, es completamente Él. Él va a saber cómo actuar mejor en medio de nuestros problemas. Y eso significa entonces que me debo sentar y llorar, ¿no? Pobrecito de mí que estoy, no. A pesar de que estamos en los problemas, debemos de seguir caminando. Debemos de orar, debemos de seguir viendo cómo Dios va actuando. En caso de que haya algo que hacer, tenemos que hacerlo. Pero al final el que va a actuar completamente y de forma correcta es Dios.
En primer lugar, porque Él conoce, el que conoce, o sea, a través de la justicia lo que Él trata es que el que conoce lo que va a pasar, lo hable a los demás, ¿no? Utiliza la expresión para que el que leyera corra, o como dice la Reina Valera, eh, y declararla en tablas, para que corra el que leyere en ella. Es decir, cuando estamos en medio de los problemas, lo que está diciendo es que si sabemos que Dios va a actuar en justicia, lo que debemos de hacer es ir a publicar, ir a decir que Dios va a actuar en justicia, que Dios es justo y que eso no nos hace temer. En el caso de Habacuc, es el que leyera lo que Habacuc había escrito acerca de que iban a ser conquistados, el que leyera y entendiera eso, pero también iba a entender que Dios en su justicia iba a actuar, no era correr a echarle miedo, no, mira, es que Dios nos va a destruir, no, es que sí, vamos a tener un castigo, pero Dios va a actuar justamente un día. El día fue 70 años después, pero actuó justamente. Lo mismo con nosotros. Si nosotros entendemos que Dios va a actuar en justicia, en otras palabras, lo que no quiere es que andemos llorando. Ay, pobrecito de mí. O sea, yo no estoy diciendo que una situación injusta no nos dé pena y no nos cause acongoja, ¿no? O sea, somos humanos. Pero lo que Él quiere es que si nosotros entendemos que Dios va a actuar en justicia, no vivamos con el miedo o con la situación de esa dificultad, sino que quiere que publiquemos realmente que Dios un día va a actuar justamente y me va a restaurar. Él no quiere lo negativo, Él quiere que expresemos esa confianza en el Señor. Y es lo que está diciendo aquí en el verso 2. El segundo aspecto es que Dios va, el tiempo, perdón, no es un factor limitante para el Señor. Verso 3. Dice, aunque la visión tardará, es decir, no va a ser ahora mismo, va a llegar más tarde. La conquista va a ser más tarde, o sea, no va a ser ahorita mismo, ¿no? Como dirían los mexicanos. Ahorita mismo, eso es ya para ellos. El ya todavía puede pasar años. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más apresura hacia el fin, es decir, sigue caminando, se va a llegar a ese punto y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo para Dios no es un factor limitante. 70 años en la eternidad de Dios es nada. Una semana en la eternidad de Dios es nada. 70 días no es nada para el Señor, 70 horas no es nada y 70 minutos tampoco es nada. Realmente para el Señor tiene su tiempo a su debido momento en el que va a actuar. Y Él quiere que seamos conscientes y que durante ese tiempo nosotros permanezcamos firmes. Claro, uno piensa y dice, bueno, tengo a un familiar quizá muy enfermo, o por ejemplo pensando en la abuelita de Cristina, ¿no? Pues ya, digamos, físicamente ya no está muy bien. Y ella pues me contaba, que Cristina me contaba que la abuelita pues oraba y le pedía al Señor, oye, ¿por qué no me llevas ya? Con el abuelito de Cristina, ¿no? Porque ya no me llevas. Pensando, por ejemplo, en ella, lo que Dios le está pidiendo a ella es que persevere, aunque ella lo vea muy oscuro, aunque ella vea aunque ella esté sufriendo, aunque ella vea muchas cosas que quizá diga, preferiría no estar viéndolo, que dice, confía. Y también le dice, mi tiempo es el mejor. Tú espérate. Podríamos decir, pero Señor, ¿no te das cuenta que estoy sufriendo? ¿Y qué nos dice el Señor? Espérate, mi tiempo es el mejor. Y por último, mirando estos versículos, es que tarde o temprano Dios cumplirá su justicia, versos del 2, del 4 y 5, ¿no? El 4 es un verso bien conocido porque lo cantamos. He aquí que aquel cuya alma no es recta,
se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que le es dado el vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá y ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿Qué dice? Quien quiera puede hacer lo que quiera. El Señor terminará actuando de forma justa. Sí que eso es realmente es una palabra de esperanza. En cierto sentido, de esperanza, ¿no? Porque a nosotros nos gustaría que fuera ya. Pero Dios dice no. Mi ya va a ser, o sea, tu ya no es mi ya. En mi ya tú tienes que esperar. Y cuando sea mi ya, te darás cuenta que es lo mejor para todos. Ya por último, y ya pues queda poquito tiempo, eh, en medio de las dificultades debemos confiar siempre en Dios. Y vemos en los últimos capítulos porque el Señor realmente aborrece o detesta el que nosotros tratemos de resolver los problemas, el que nosotros tratemos de poner los medios. O sea, Dios aborrece las decisiones pecaminosas que tienen que ver con uno mismo. Y hay cinco decisiones, pues ya lo hemos leído, así que como es un poquito más largo, voy a ir escogiendo, o sea, voy a ir leyendo los versículos importantes. El primero de ellos es el que piensa que va a poder salir de los problemas en vez de confiar en Dios a través de las propias riquezas. Es decir, el que es codicioso. Dice el verso 6, ay del que multiplicó lo que no era suyo. O sea, es codicioso y buscó la forma de resolver su problema, digamos, de una forma incorrecta. Entonces dice, mucho cuidado con estos fulanitos. ¿Por qué? Porque ellos están poniendo la confianza en qué? En su capacidad para tener el dinero. Ellos están poniendo su confianza en su capacidad de poder resolver a través del engaño sus problemas. ¿Qué es lo que realmente nos invita? Nos invita a que confiemos en el Señor. El segundo aspecto que él aborrece de aquellos que tratan de resolver sus problemas es el que busca a través de la deshonestidad resolver el problema. Verso 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar del poder del mal. No, aquí, bueno, habla del trabajo, ¿no? Pero es aquel que busca a través del trabajo y a través de esos elementos, decir, yo si tengo un buen trabajo y tengo un buen ingreso, los problemas se resuelven. Que no puedo pagar un préstamo, o que se ha enfermado alguien y tengo que pagar a la EPS los días de hospitalización. No, voy a trabajar más, porque si yo gano el dinero, entonces yo voy a ser el que lo paga. O pensando, digamos, de esa manera, ¿no? O voy a hacer un negocio bajo aguas para poder tener esa platica, para poder utilizarla. ¿Qué es lo que realmente nos invita el Señor? El Señor nos invita a que confiemos en Él. Justamente las decisiones que solemos tomar en medio de las dificultades son decisiones que honestamente van en contra de lo que es el carácter santo del Señor. Y ya hemos visto dos, ¿no? ¿El dinero es malo? No. Pero codiciar sí es pecado. ¿El trabajo es pecado? No. El trabajo lo creó antes de la caída. O sea, Adán y Eva les dijo, trabaje. O sea, el trabajo es bueno. Pero el problema es si confiamos en el trabajo para salir de nuestros problemas. También del 12 al 14, otro elemento en el que podríamos confiar en vez de confiar en Dios es a través de la violencia. ¿Qué dice el verso 12? Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. No, yo voy a ser el que me maltratan en clase, me hacen bullying
Entonces me voy a poner fuertecito. ¿Para qué? Para demostrar quién soy yo en clase. Y le voy a golpear a ese matón que lo voy a dejar en casita. Y ya los demás ya no se van a reír de mí. En vez de confiar en el Señor para que Él resuelva esas circunstancias, quizá de bullying, quizá de maltrato, en el colegio, donde sea, en vez de confiar en el Señor, confiamos que el hecho de responder con fuerza, maltratando yo al otro, va a ser la forma en que voy a demostrar mi poder. Voy a demostrar que tengo control en vez de confiar en el Señor. Y a las dos últimas, verso 15, hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que te acercas, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desvelo. Aquí está hablando de aprovecharse, pero lo que nos está invitando, lo que nos está haciendo reflexionar es que mucho cuidado con pensar en que si yo me aprovecho de los demás en medio de esas circunstancias son las que me van a ayudar a salir. Y aprovecharse, justamente el hecho de aprovecharse de otras personas es pecado. En este caso está hablando de un aspecto sexual. Pero ojo, nos podemos aprovechar de muchas maneras. Yo pienso, por ejemplo, en aquellos empresarios, ¿no? que dan para las campañas de los políticos. Incluso cristianos que dan para campañas de políticos. ¿Por qué dan para las campañas de los políticos? Y conocimos a alguien en México que funcionó de esa manera. El fin de él, ¿cuál era? Que cuando esa persona entrara al poder, le iba a dar contratos. Es cierto, según él estaba mal económicamente, la empresa no iba bien, entonces de esa manera iba a conseguir salir afuera. En vez de confiar en el Señor y comprender lo que Dios estaba tratando con él en ese momento. Y también considerar que Dios lo iba a sostener. Él decidió como que Dios le había abierto la puerta a través del pecado para salir adelante. Y francamente, Dios no es así. Dios quiere que confiemos primero en Él y Él actuará. Y creo que todos tenemos las experiencias suficientes para ver cómo cuando hacemos las cosas correctamente, la respuesta de Dios suele ser muchísimo mejor y suele haber menos problemas. Y por último, pues ya de forma general, verso 19, hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Ya por último, pues el que confía en otras cosas, en este caso está hablando de ídolos, que le ayudarán a salir adelante en medio de las dificultades. ¿No? Nosotros no tenemos cosas de piedra ni cosas de madera, pero tenemos cosas electrónicas, tenemos redes sociales que nos automotivan cuando le dan like, cuando dicen a la foto qué bonita estás, o qué guapo estás, o qué fuerte te ves. Lo que el Señor está buscando es que no confiemos en lo que el hombre va a decir de nosotros, sino confiemos en el Señor. Así que todo lo que hemos visto cuando decimos que Dios aborrece el pecado, es el pecado, ese pecado que busca sustituir a Dios para resolver, por decirlo de alguna manera, para salir de esa dificultad. Dios nos está pidiendo que en medio de las dificultades dejemos de pensar en nuestras soluciones, porque nuestras soluciones nos van a llevar a pecar y que realmente confiemos con una confianza plena, sabiendo que Dios va a responder en su debido momento en la justicia de Dios. Pues antes de terminar de orar, si alguien tiene o alguien quiere decir algo, oro y luego hablamos. Espera. Oro primero. Gracias, bendito Señor, por esta palabra y gracias por recordarnos que debemos de confiar en ti. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a que no busquemos nuestro propio camino, nuestra propia salida, sino que podamos
realmente tener claro que a través de ti vienen todas las soluciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.